tema está muy interesante, pero hoy por lo menos les voy a dar un tema bien interesante. Este es un problema, este es un tema bien aplicado. Y aquí a qué me refiero con bien aplicado, de que, digamos, en economía varias veces queremos encontrar, digamos, bueno, cuánto tenemos que producir para maximizar ingresos, maximizar utilidad. Y si, por ejemplo, estamos elaborando un producto, en algún momento queremos tratar de minimizar nuestro presupuesto para producir, bueno, la mayor cantidad posible de artículos. Entonces, eso es, digamos, más o menos lo que motiva, lo que incluso da origen a la economía. ¿Qué tal? Ahí hay los problemas que vamos a trabajar hoy, máximos y mínimos. Pero agarren una. Más de la que está hasta la derecha. Sí, ahí hay una para José Andrés. Porque, digamos, el problema de economía es que, digamos, los recursos son escasos. Entonces uno tiene que tratar de usarlos de la manera más eficiente para tener el mayor ingreso o la mayor utilidad posible. Entonces, generalmente esos problemas de optimización, hay dos tipos de problemas. Están los problemas de máximos, donde uno tiene que encontrar el valor de X que maximiza f de X. Entonces, digamos, este tipo de problemas nos interesan si, por ejemplo, queremos, por ejemplo, maximizar la utilidad, los ingresos, etcétera. Y ahí está, como pueden ver, este es un problema muy básico porque solo tengo una variable de decisión, X, cuánto producir, pero posiblemente en economía ya vieron que, por ejemplo, para producir productos uno puede trabajar con por lo menos dos factores de producción, capital y trabajo. Entonces, en algún momento están interesados, bueno, cuántos trabajadores tengo que contratar y cuántas unidades de capital tengo que adquirir para maximizar mi producción, pero como tienen un presupuesto, entonces no pueden contratar a todos los trabajadores que quieran y todas las máquinas, sino que como que van escogiendo, bueno, tanto de trabajadores, tanto de máquinas. Entonces, digamos, esos son problemas donde ustedes quieren maximizar algo, pero también hay problemas donde quieren minimizar algo. Y lo que tienen que hacer acá, digamos, es tienen que encontrar el valor de X que minimiza el valor funcional, f de X. Problemas, digamos, donde estén interesados en minimizar, por ejemplo, minimizar los costos, eh, minimizar, por ejemplo, la cantidad de material que utilizan para elaborar un producto. Ahora, los problemas de minimización tienen más sentido del lado de la ingeniería. Digamos, uno quiere elaborar un escritorio, bueno, ¿cuánto tengo que usar de metal y de plástico para que el escritorio tenga, bueno, tal área y que tenga todos, digamos, que cumpla con todos los estándares de que no se caiga la mesa? Entonces, cabal, ahí uno va buscando lo mínimo, la columna lo más delgado posible antes de que se rompa. Entonces, todos estos problemas curiosamente se resuelven, que tienen unos como que pasos generales. Entonces, hay un paso cero que es, por ejemplo, es conocer nuestra función objetivo. Entonces, ¿a qué me refiero la función objetivo? Es a la función que le vamos a encontrar o el valor más alto o el valor más bajo. En algún momento, digamos, podemos tener una o más variables de decisión. Eso todavía no lo voy a mencionar, sino lo voy introduciendo poco a poco a medida que miremos más problemas. Entonces, si conocemos la función objetivo y queremos maximizar o minimizar, sabemos de que en el primer paso tenemos que encontrar los números críticos. Entonces, los números críticos tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0 o cuando la derivada no existe. Pero luego, como no sé si este valor de C me va a dar un valor máximo en la función o un valor mínimo, generalmente tengo, digamos, un paso de una prueba de la segunda derivada. Entonces, digamos, el paso de la segunda derivada nos dice, bueno, si la segunda derivada evaluada en C es positiva, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Un máximo o un mínimo? Si la segunda derivada es positiva. Sí, mínimo, porque la función es cóncava hacia arriba. Entonces, en realidad tenemos un mínimo relativo, pero lo que vamos a ver es que estos problemas se diseñan de tal forma que el mínimo relativo va a ser también el mínimo absoluto. Bueno, y el último caso sería
¿qué sucede si la segunda derivada es negativa? Tenemos un máximo porque la función es cóncava hacia abajo, entonces tiene como que esta forma de parábola. Entonces, un último paso que podría haber, digamos, es un paso de interpretación de la respuesta. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con interpretación? Es el consejo que le darían al administrador o a la persona que le están realizando la consultoría. Dicen, mire, ponga tal precio, produzca tantas unidades y de esta forma usted va a tener este ingreso máximo. Excelente, otra. Sí. Pero creo que desde las 8:30, bueno, pues entonces no importa. Entonces, digamos, ahorita vamos a hacer un primer tipo de problemas. Entonces, digamos, ahorita de todos estos problemas hay varios casos y subcasos. Cada problema se trabaja de manera diferente. Digamos, un paso que hasta podría ser el paso cero es, bueno, leer el problema y tratar de deducir qué es lo que queremos hacer. Pero entonces, digamos, si queremos solo enfocarnos en el problema más básico que hay de optimización, que le estoy poniendo ahí como que un tipo A, es que tenemos una sola variable de decisión y no tenemos restricciones. O en este caso, digamos, el intervalo es abierto o el intervalo no es cerrado. Entonces, si tenemos este tipo de problemas, solo tenemos un y es igual a f de x y tenemos aquí ya sea máximo o mínimo. Aquí también van a ver que en algún momento voy a estar introduciendo una notación un poco inusual, es primera vez que la van a ver. Generalmente si digamos escribo las letras min o max justo antes del problema de la función y es igual a f de x, ahí como que les estoy poniendo de manera abreviada, encuentre el valor de x que maximiza el valor de la función. Entonces esta va a ser una notación como que abreviada. Y van a ver que a esta notación le vamos a seguir agregando algunos otros elementos. Entonces este tipo de problemas se resuelve solo con, digamos, bueno, primera derivada igual a 0, encuentro todos los números. Si es un problema de máximo, nuestro número crítico tendría que ser siempre negativo. Si nos sale un número crítico y la segunda derivada es positiva, posiblemente el problema está incorrecto o está mal planteado. No se sorprendan que hay veces que personas piensan que eso en realidad se tenía que maximizar cuando en realidad esa cantidad se tenía que minimizar. Y ya luego, digamos, encuentran el valor máximo. Evaluamos a la función en el valor original. Muchas veces en estos problemas de optimización, casi que el único número crítico que va a entrar en juego es cuando la derivada es igual a 0. Va a ser un poco inusual que en un problema de optimización haya un número crítico donde la derivada no exista, pero igual en algún momento también tomemos nota cuando la derivada no se indefine. Entonces, digamos, este primer tipo de problema, ¿qué caso se puede representar con un ejemplo? Precisamente el primer ejercicio que les estoy dando. Esos puntos se van a ver reflejados en lo que falta de laboratorios, en lo que falta el final, en los cortos, en el muy probable tercer parcial para que hayan al final con zona ganada. Ahorita todavía no he hecho ese sondeo, pero es que solo quería que Mario les devolviera yo creo que ya les devolvieron los exámenes, pero creo que algunos de ustedes tienen dudas sobre cómo fue calificado el parcial. Sebastián, yo sé que tiene dudas. Entonces ya cuando haga eso, actualizo las zonas en mi U y llamando la encuesta. Y ahí sí que para todas las secciones, para ver qué quieren. Porque si hay unas personas que sí prefieren repo, pero otras personas no, mire ya, final parte 1, 80 puntos y ya en el final ya voy por lo menos sabiendo que gané la clase, no me juego todo. Ustedes vieron, aquí está el primer problema que vamos a trabajar y pueden ver cómo este problema se empieza a disfrazar. Ahí hay los ejercicios que vamos a trabajar hoy. Juan Pablo o José Alfredo. Acaba de agarrarse la última. No, ahí todavía quedó una. Ustedes vieron cómo está el problema. Tengo todo este relajo y digamos aquí tengo el contexto. Entonces muchos de estos problemas casi que los pueden tomar como un caso de una consultoría en una empresa. Entonces hicieron la consultoría a este fabricante y luego después de ver digamos cuánto producía y cuánto le costaba,
en algún momento llegaron a encontrar una función que les dice cómo va cambiando los costos de producción de acuerdo al nivel de producción. Entonces, lo primero que hay que ver en estos problemas es de inmediato, bueno, esta es una función de costo y bueno, aquí como que ya les estoy diciendo cuál es la clave de este problema. La idea es minimizar el valor de esta función. Pero aunque no les dijera esto, posiblemente saben que cuando tenemos que trabajar problemas de costo, el objetivo es minimizar ese costo lo más que se pueda. Entonces aquí tenemos una función de costo. Esta función de costo, digamos, como pueden ver, no tiene restricción. La única restricción que tiene, bueno, aquí yo creo que Q tiene que ser mayor que 0, no igual, mayor o igual, porque se define el logaritmo cuando Q es igual a 0. Entonces aquí Q tiene que ser mayor que 0 por el dominio de la función y también porque en sentido económico, ¿qué empresa va a andar produciendo 0 o produciendo negativamente? Eso es imposible de realizar, a menos que digan, si él compra eso y equivale a producir negativamente, pero ahí ya nos estamos metiendo a tecnicismos de lenguaje. Entonces, digamos, aquí tenemos una función de costo que siempre es positiva y la gracia es que queremos encontrar el costo promedio mínimo. Entonces, eso es todo el problema. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué es lo que sienten que necesitamos encontrar antes de atacar este problema? Pero que esta función... Sí. Sí, entonces ya vieron, cabal, estos problemitas muchas veces son por, por no haber leído el problema. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es que tengo que encontrar el costo promedio. Ajá. Si el costo promedio es simplemente son mis costos totales dividido todo lo que estoy produciendo. Entonces esto es costo total dividido producción. O en una forma mucho más breve, C dividido Q. Entonces divido todo esto dentro de Q. Y aquí, digamos, esta función se mira bien fea, pero van a ver que a propósito les puse esta función. Entonces Q cuadrado dividido Q me queda solo Q. 50Q dividido Q me queda 50. Este Q que está justo antes del logaritmo se va a cancelar. Menos 21 logaritmo de Q. Y luego tengo este 100. Yo creo que aquí. No, sí, es 180 dividido Q al cuadrado. Aquí solo tengo que hacer una observación. Pero es que aquí me estoy anticipando mucho al problema. Esta cantidad de aquí tenía que ser solo 180 porque la idea es que esto era como que el costo fijo. Entonces solo esto, borren ese Q y pongan el más 180. Porque si no el problema nos va a quedar bien horrible. ¿Y eso lo tenemos que derivar? Sí, y entonces ya teniendo la función de costo promedio, tengo que derivarla. Pero entonces solo tomen nota que aquí es un costo fijo. Si es de un costo de 180 partido Q no tiene sentido, porque incluso observen que cada uno de esos, a medida que producen más, los costos van subiendo. Entonces ese Q que había puesto no tenía mucho sentido económico. Entonces ya derivo el costo promedio respecto a Q. Y luego aquí me queda 3. Este es el costo variable que al dividirlo respecto a Q solo me queda 50. Entonces cuando derivo acá me queda solo una constante. Y luego lo único que me falta derivar es el menos 21 por el logaritmo de Q. ¿Cuál sería ahí la derivada? Menos 21 dividido Q. Ajá. Y luego me queda la derivada de este 180 partido Q, que cuál sería la derivada de 180 partido Q. Menos 180 dividido Q al cuadrado. Entonces aquí tengo que encontrar ahora los números críticos. Entonces para encontrar los números críticos, si quieren, puedo poner un denominador común de Q al cuadrado. Y aquí tendría un 3Q al cuadrado menos 21Q menos 180. Entonces, por esta razón aquí era constante, porque precisamente eso es lo que estaba buscando, un problema que lo podemos resolver algebraicamente sin quebrarnos la cabeza. Entonces, aquí tenemos números críticos. Abajo nada la va a intervenir, solo 0. 0, pero como igual el costo... Entonces, solo evaluamos arriba, ¿no? Sí, solo evaluamos arriba. Entonces, tengo que encontrar cuándo esta derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es esta derivada igual a 0? 3Q al cuadrado menos 21Q menos 180 es igual a 0.
Y aquí es cuando podemos utilizar la calculadora y programar la ecuación cuadrática y que nos saque la solución. O si quieren pueden utilizar... Muchas veces estos problemas trato de que la factorización nos quede perfecta para que si en algún momento quieren factorizarla bonito pueden hacerlo. O menos b más menos raíz cuadrada de Sí, b al cuadrado menos 4h partido aunque aquí ya vieron qué sucede, digamos 12 por 5. 12 por 5, si 12 y 5, si los sumo, los resto, puede que me dé aquí menos 7. Pero igual miremos qué encuentra Rafael. Entonces yo me voy por el camino del cálculo diferencial o de álgebra. Entonces, estos dos me suman menos 7 y si los multiplico me dan menos 60. Como les dije, esto no es necesario hacerlo. Pueden meter en la calculadora A es igual a 1, B es igual a menos 7 y C es igual a 60. Y miremos cuánto se sale, Rafael. Q es igual a 12 y Q es igual a menos 5. Entonces aquí tenemos dos números críticos. Pero... Ala, solo, ¿cómo hizo eso? esto. Es Ah, ya, que ya, ya, lo dividió. Sí, cierto, ya, ya, ya. juego con los factores de 60. Entonces digamos 60 puede ser 60 por 1 o 30 por 2 o 20 por Ajá, 3. después tiene que encontrar dos números que multipliquen 60 y sumado es negativo 7. Ajá. Entonces esto es algo que digamos si cruzo esto, 5Q por menos 12Q me da menos 7Q. Y esa es una técnica que ya se Sí, esa perdió. cabal es la que uso, pero lo que no sabía, o sea, lo que no me había dado cuenta es que le podíamos factorizar, pero el 3. Sí es Entonces que solo el 3 dije, bueno, entonces empiezo a multiplicar el 3 por el 180 para después sacar sí, esto eso. lo podías haber hecho así, pero entonces necesitabas Ahí aquí tener suena como que un... rapidísimo y después dividirlo todo entre el 3. Sí, a ver, Pero Arturo. Tengo una pregunta. Digamos, si no puede tener un Q igual a cero o menor a cero, entonces ese ya no lo evaluamos, ¿verdad? No, este lo descartamos, sí, descartado. Entonces ya solo tenemos un número crítico. Q es igual a 12. Posiblemente este va a ser el punto donde el costo promedio va a ser mínimo, pero como tenemos que verificar que este es un mínimo, allá ahora a estas alturas utilizamos la segunda derivada. Y ahora para segunda derivada también tenemos, digamos, podemos derivar esta o podemos derivar esta otra. ¿Cuál? Se ve más fácil esa. Sí, mucho más fácil porque tenemos menos 21 por q a la menos 1 y menos 180 por q a la menos 2. Entonces derivemos esta función. Entonces aquí me queda una constante, esto es 0. Aquí tengo más 20, sí, porque se vuelve más 21 por q a la menos 2. O Y después sería el 180 por 2. por menos 2, porque es q a la menos 2. Ajá. Entonces nos Se queda que... vuelve, se vuelve positivo. Sí, se vuelve positivo. Más 2 por 180 dividido q a la 3. Y aquí si quieren pueden encontrarse prima de 12. Pero van a ver que estos problemas de optimización siempre tienen una segunda derivada que o siempre es positiva o siempre es negativa, porque es dada la naturaleza del problema. Observen qué sucede con el primer término. El primer término siempre es positivo. Y el segundo es siempre positivo. Es negativo cuando Q es negativo, pero en este problema no estamos trabajando con producción negativa. Entonces, no importa con qué Q trabajen, esta va a ser una función que siempre va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, como esta es una función cóncava hacia arriba, en el momento que pasemos por el número crítico, este va a ser un mínimo y hasta un mínimo absoluto, va a ser relativo y absoluto. Entonces ya solo con el comprobar de que la segunda derivada es positiva, ya tenemos de que el costo promedio se minimiza cuando se producen 12 unidades. Y esto es todo. Pero lo único es que, bueno, tal vez, digamos, puede que en la consultoría les diga, bueno, pero ¿cuánto es este costo promedio mínimo? ¿Cómo encontramos el costo promedio mínimo? ¿Evaluamos en la derivada, en la segunda derivada o en la función de costo promedio?
sí, evaluamos acá en C barra. Entonces C barra es igual a 3 por 12 más 50 menos 21 por el logaritmo de 12 y más 180 partido 12, que yo creo que es como un 15. Vamos a, si aquí tengo la calculadora. Entonces, esto en términos matemáticos no tiene tanta importancia, pero en términos administrativos es posiblemente lo más importante. Entonces 3 por 12 más 50 y yo creo que es más 15. Sí, tengo aquí un 101 menos 21 por el logaritmo de 12. ¿Por qué? Porque en algún momento, digamos, uno puede comparar el costo promedio mínimo con el precio de venta y ver si realmente uno está teniendo utilidades o no. Entonces, digamos, aquí tengo 21 por logaritmo de 12. 21 por logaritmo de 12 me queda 52.18 y 101 menos 52.18 me queda como 48.81. Entonces, ¿qué significa esto? Cada unidad que produzco en promedio va a tener un costo de 48.81. Entonces, si en algún momento mi precio de venta es de 50 unidades, yo podría decir, bueno, ¿cuánto es mi utilidad? Cada unidad la vendo a 50 y tengo un promedio de 48.81. Entonces, esa es como mi utilidad neta. Pero como estoy produciendo 12 unidades, entonces mi utilidad va a ser de 14.28. Entonces pueden ver, digamos, cómo saber esta cantidad nos permite tomar decisiones. Entonces puede que en algún momento esta persona diga, mire, estas calculadoras Casio se venden a 40 quetzales. Encuéntreme cuánto tengo que producir de calculadoras Casio para minimizar mi costo promedio. Si el costo promedio mínimo es de 48 y estas calculadoras Casio, adiós Daniel, estas calculadoras Casio valen 40, realmente le conviene decirle al señor que produzca o mejor, mire, retírese. Sí, porque digamos, aunque minimice su costo promedio, como el precio de venta es de 40, siempre va a tener pérdidas. Entonces hay veces que esos son los resultados que arrojan las consultorías. Mire, su proceso de producción es muy ineficiente y aunque lo optimicemos, todavía su costo promedio va a estar por encima del precio de venta, ¿sí? Solo rapidito. Dale. Entonces metió el 12, encontramos en la primera derivada. Y la segunda derivada solo nos sirvió para saber si era un mínimo. Ajá, la segunda derivada es un paso de verificación. Ok. ¿Y dónde nos dice que el precio es de 40? No, eso yo estaba agregando. Lo que pasa es que obviamente este problema no continúa con el contexto, pero digamos si en algún momento tienen una consultoría, posiblemente le dicen, mire, yo puedo vender este producto a tanto, pero quiero maximizar la utilidad, entonces encuéntreme los costos mínimos y le dicen, mire, usted ni aunque tenga costos mínimos va a poder cubrir con los ingresos no va a poder cubrir los costos, entonces o mejore el proceso de producción o retírese. Y eso es una ventaja que tienen los problemas de optimización. Y aquí incluso les tengo otro problema de optimización, les tengo la segunda variación, este problema tipo B. Entonces, ¿qué sucede con el problema tipo B? Seguimos teniendo una única variable de decisión, pero ahora tenemos restricciones de dominio, pero el dominio está restringido. Porque algo que no sabemos es si realmente un productor puede producir llegar hasta el número crítico. Entonces, generalmente este dominio restringido, ¿a qué me estoy diciendo? Que tal vez el valor de X está entre A y B. Entonces, ¿cómo va a cambiar este pequeño detallito nuestro problema de optimización? Es que ahora vamos a tener que encontrar el valor máximo de Y es igual a F de X o el valor mínimo de Y es igual a Fx, pero como que ahora vamos a tener una como que restricción sujeto a que los valores de X solo pueden estar entre A y B, y en el mínimo también sería que X puede estar entre A y B. Porque este problema tiene más sentido económico. Hay veces que lo menos que uno puede producir o vender son 0 o una cantidad que por compromiso, bueno, esto es lo menos que tengo que producir porque ya tengo mi cartera de clientes. Pero en algún momento, aunque
digamos, su precio de venta sea de 50 y sus costos promedios sean bajos, más bajos que el precio de venta, ustedes no pueden producir más porque, bueno, es lo más que me permite producir la fábrica, es esto. Entonces hay veces que tienen estas restricciones. Es lo que se conoce aquí como una capacidad instalada, si mal no estoy. Entonces estas restricciones tienen sentido. Entonces lo interesante de estos problemas es que para reencontrar el valor máximo, los pasos van a cambiar un poquito. Primero, digamos, siempre encontramos los números críticos. Entonces encuentro cuando la derivada es igual a 0 o cuando la derivada no existe. Pero tomen nota que como hay intervalo cerrado, puede que algunos de estos números críticos queden fuera. Entonces descarte los números críticos fuera del intervalo. Entonces lo segundo es que, bueno, como aquí tengo extremos, ahora ¿cómo hago para encontrar el más grande y el más pequeño? La segunda derivada nos puede decir que es un máximo relativo o un mínimo relativo, pero como tengo que ver también qué sucede en los extremos, en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, más o menos ahora para encontrar el máximo o el mínimo evaluamos f en cada extremo y en cada número crítico, que era ese método del intervalo cerrado que trabajamos el martes pasado. Entonces encontramos f de A, f de C1, f de C2, f de B y cuántos números críticos hayan, y luego lo que hacemos es que comparamos estos valores. Y luego decimos, bueno, de todos estos, este es el más grande, aquí tenemos el máximo absoluto, y de todos estos, no sé, por Tim Marín de Ospingüe, este es el mínimo absoluto. Entonces ya encontramos aquí el máximo o el mínimo, evaluando cada candidato a extremo absoluto. Aquí la segunda derivada no nos sirve mucho porque tenemos este problema de estos extremos. Entonces, ¿vieron cómo solo la introducción de este intervalo cerrado cambió un poco la estrategia de resolución del problema? Pero sí, se sigue manteniendo una estructura. Primera derivada igual a 0, solo que aquí miro con cavidad, mientras que aquí miro, bueno, cuál de estos es el más grande y el más pequeño. Y aquí tengo un segundo problema que es bien, bien bonito, porque este sí ya lo estoy poniendo más como un caso. Entonces, digamos, muchas veces en la consultoría, en las consultorías que pueden realizar, tratan de determinar si realmente vale la pena que una empresa se expanda. Porque, digamos, obviamente los ingresos aumentan, pero si los costos aumentan más de lo que aumentarían los ingresos, posiblemente no vale la pena expandirse. Entonces, digamos, aquí tenemos un como caso, obviamente este caso está bastante, ¿cómo se llama?, traducido. Si les pusieran así los problemas de consultoría, serían rapidísimo. Entonces, esa es una información que ustedes en algún momento sacaron. Entonces, digamos, aquí tenemos este problema de un agricultor. Yo creo que posiblemente él sigue siendo monopolista o puede jugar con el precio de mercado. Entonces, aquí, digamos, él por su parcela de terreno, con la tecnología que tiene actualmente, lo más que puede producir son 120 toneladas de maíz. Y lo menos que puede producir, obviamente, son 0. Ahí el 0 no se incluye. O sea, ahí lo están incluyendo en el ramo, pero no lo incluimos nosotros. Miremos aquí si lo incluimos o no. Posiblemente ese punto no nos va a aportar tanto, pero posiblemente incluyámoslo. Entonces ahí creo que tenemos que encontrar. Bueno, y aquí van a ver cuál es el problema. ¿Vieron aquí qué problema hay? Les estoy. Y aquí falta un espacio. La ecuación de demanda del maíz es igual a P. Y dicen, bueno, el valor de P tiene que estar entre 0 y 120. Pero como él no tiene todo el control del mercado, el Q no llega hasta 2800. Y luego dicen, bueno, la función de costo promedio es 12Q más 30.000 dividido Q. Ustedes vieron aquí como que esta información vale la pena, pero como uno dice, bueno, ¿y aquí qué hago? Minimizo Q. Leamos que el enunciado, el primer enunciado nos dice, encuentre el nivel de producción y la utilidad máxima. Sí, multiplico aquí para obtener el costo, pero vean aquí cuál es el objetivo.
tenemos que encontrar el nivel de producción que nos da la utilidad máxima. Entonces aquí, algo que no estaba completamente explícito en este problema es que tenemos que encontrar la función de utilidad. Entonces, para encontrar la función de utilidad necesito la función de ingreso y la función de costo. Entonces, digamos, ¿cuál es la función de ingreso? P por Q. Y aquí es donde la función de demanda entra en juego. Entonces tengo 5600Q menos 2Q al cuadrado. Inicialmente nuestros ingresos aumentan, pero si producimos demasiado puede que nuestros ingresos se vuelvan negativos. Pero es porque estamos afectando el precio. Ahora el costo, ¿a qué sería igual? Ajá, sí, aquí vamos a borrar esta barra. El costo promedio por Q. Entonces, como pueden ver, este problema, media vez ya tengamos la función de utilidad, es un problema mucho más accesible. 12Q al cuadrado más 30.000. Entonces, esta cantidad gigantesca que generalmente va a ser el costo fijo, una constante. Entonces, luego, digamos, tengo que encontrar la utilidad. Y entonces, si la utilidad es ingreso menos costo, entonces 5600 menos 2Q cuadrado menos 12Q al cuadrado, entonces menos 2Q cuadrado menos 12Q al cuadrado nos queda menos 14 y luego menos 30.000. Y aquí va a haber una buena lección que pues, la van a aprender en microeconomía. No importa el nivel de costos fijos, eso no afecta cuánto es el nivel de producción que tienen que seleccionar para maximizar la utilidad. Yo creo que tienes una pregunta, Sebastián, ¿o no? Sí, es que, por ejemplo, bueno, siempre que estoy sacando el nivel de producción y quiero una utilidad máxima, tengo que tomar en cuenta el costo promedio. Ah, no es el costo. Para la utilidad se hace ingreso menos costo. En el otro problema trabajé costo promedio, solo por... Bueno, pero es que Esto yo solo se... sabía que para trabajar utilidad y todo es Ingreso menos producción costo. de costo, correcto. Sí. Pero el costo promedio ahí, ¿en Esto, qué varía? esto lo puse solo para que en algún momento, digamos, obviamente cuando se hace un caso, uno no habla de una función de costo promedio, uno habla de la función de costo. Aquí solo para que recordáramos conceptos, pregunté costo promedio. Sí. Me parece extraño que después de todo, o sea, de operar, me quedan negativos los dos. Ah, aquí me faltó una Q. Todo queda negativo, sí es un 5600Q menos 2Q al cuadrado. Sí, es cierto, todo queda negativo, entonces aquí hay muchas cuestiones que están jugando en nuestra contra. Costos marginales positivos y Bueno, un no. ingreso marginal negativo, sí, es 5600Q. Pero entonces este sí es positivo. Sí, este es positivo. Entonces ahí digamos, tengo que encontrar números críticos y estos números críticos se obtienen cuando... Ahí probablemente va a ser un máximo, ¿no? Sí, ahí tendría que ser un máximo, claramente, porque la segunda derivada va a ser negativa. Entonces ahí derivemos la función de utilidad y aquí este problema no tenía suficiente espacio para escribirlo. ¿Cuál es la derivada de 5600Q respecto a Q? 5600. Luego, ¿cuál es la derivada de menos 14Q al cuadrado? Menos 28 y ¿qué más? Ajá, menos 28Q. Y eso lo tengo que igualar igual a 0. Entonces aquí digamos cuál sería la Q que supuestamente me optimizaría el problema. 5600 dividido 28. Sí. Negativo 28. Y bueno, Se cancela, ¿verdad? se cancela, sí, se cancelan los signos. 200 sería. Pero qué problema hay aquí y esto es bien capcioso. Que se sale de lo que puede producir. Sí, entonces aquí yo creo que le pueden recomendar algo al consultor, pero entonces aquí tenemos un problema. Este está fuera del intervalo, entonces la única forma que podemos encontrar la utilidad máxima de este agricultor es... Con el 120. Y con el 0, o sea, obviamente el 120 es el que más tiene sentido, pero entonces lo que tengo que hacer para encontrar el máximo y el mínimo, trabajo solo con los extremos, entonces solo consideramos los extremos. Considere Q0 y Q es igual a 120. Entonces, ¿cuál es la utilidad del agricultor cuando no produce nada? 0, menos 0, menos 0, menos 30.000. Pero digamos ahí,
Obviamente este va a ser el peor caso. Estamos evaluando la gráfica dentro Del rango, sí, de 0 y 120. ¿Y cómo sabemos que, digamos, no es el 119? Ah, porque como no hay números críticos, entonces lo que había puesto, digamos, con el teorema del extremo absoluto es que para encontrar el máximo se evalúa en cada extremo y en cada número crítico, son los únicos candidatos. Pero como este número crítico no está ni siquiera en el intervalo. Ujú. En términos económicos esto sería, bueno, como el ingreso marginal todavía va a ser creciente en este intervalo, la función de utilidad, entonces nos vamos hasta lo más que podamos producir. Bueno, entonces aquí no me quedó espacio para encontrar el U de 120, pero igual se encuentra con la calculadora. 5600 por 120 menos 14 por 120 al cuadrado y menos 30.000. Claramente este es el que nos da la utilidad máxima. Entonces esta es la utilidad máxima. Pero aquí claramente tenemos una espinita porque este punto Q es igual a 200 no lo consideramos y como que puede que nos convenga. Entonces, digamos, aquí le estamos diciendo al agricultor, bueno, solo puede producir 120 toneladas, ¿por qué no se anima a producir 200? Entonces luego el agricultor les va a decir, pero ¿por qué quiero producir yo 200? Porque en un segundo inciso como que estamos tratando de encontrar, bueno, ¿cuál sería el nivel de producción y la utilidad máxima si el agricultor pudiera producir una cantidad ilimitada de maíz? Y digamos, ahí estamos tomando en cuenta los costos que Sí, implicaría producir 200. sí, los costos ya están incorporados, sí, porque curiosamente para este primer problema lo primero que hay que identificar es que la función de utilidad es la misma. Es exactamente el 5600Q menos 14Q al cuadrado menos 30.000, pero ahora con una gran ventaja. En vez de tener este Q menor o igual a 120, bueno, mire, Q puede ser mayor que cero, produzca lo que se le dé la gana. Entonces, este es un caso casi que hipotético. Entonces, ¿qué sucede ahora si para el agricultor puede producir lo que quiera? ¿Cuál va a ser ahora el número crítico? 200. Sí, el 200, porque otra vez encuentro, digamos, cuando la utilidad es igual a cero. Pero ahora sí puedo aprovechar estos 5.000. Sí, Rafael. Ah, evalué. Aquí tengo la función de utilidad 5600Q menos. ¿Reemplazaste 200? ¿Alguien más que encontró esta utilidad? La tenía aquí en la calculadora. Sí, aquí es donde la calculadora molesta. Entonces, aquí ya puedo tomar en cuenta nítido. Si produzco 200 toneladas de maíz, se va a maximizar la utilidad. ¿Por qué aquí si la utilidad va a ser máxima? Si miran la segunda derivada. Obviamente esto no le van a tener que decir al agricultor porque se va a quedar así como que, bueno, ¿a mí qué me sirve la segunda derivada? Pero ustedes ya saben que si tienen una segunda derivada siempre negativa, ajá, es una función cóncava hacia abajo, entonces aquí de seguro que tienen un máximo. Entonces lo que le dicen al agricultor no es esto, sino le dicen, mire, ¿quiere saber cuánto ganaría si produce o si llega a producir, si puede producir 200 toneladas? Encontramos la utilidad Pero entre. la utilidad, la primera, ¿verdad? Sí, la primera, que es la misma función de utilidad. Entonces, digamos, aquí tenemos 5600, vamos a ponernos para acá para que se mire bien, 5600 por 200, 1.120.000 y luego todo se resta, menos 14 por 200 al cuadrado, menos 30.000. Uh, la utilidad como que es un poquito más de medio millón. Vale, sí, sube un montón. Son 90.000 y aquí es donde les digo que ustedes pueden ganar, porque si llegan a descubrir que cambiando los procesos de producción puede llegar a este mayor nivel de utilidad, aquí es lo que. Y digamos, si empieza a producir más, empezaría a bajar. Ah, sí, con 201 ya empieza a bajar un poquito. Incluso voy a ver si en algún momento grafico esta función en Desmos para que miren bien este caso, pero solo trabajemos este tercer inciso, porque lo que me gusta de este tercer inciso es que es un inciso que tal vez, digamos, el productor puede decir, ah, mire, es que
yo no puedo producir más porque tengo que contratar más trabajadores o entonces digamos uno puede venir y decirles mire hay una forma de que pueden maximizar su producción de maíz en su finca. ¿Por qué no adquiere digamos uno de esos tractores Caterpillar? Que los tractores Caterpillar maximizan la producción de maíz increíblemente, pero le dicen ya mire eso sí, esto va a ser una maquinaria nueva que va a tener que adquirir y le cuesta 50,000. Entonces posiblemente, digamos, el de Caterpillar se le acercó al agricultor y dijo, ah, sí, mire, cómpreme el tractor, pero el agricultor les contactó, mire, ¿vale realmente la pena que compre este tractor? Con este tractor ya pueden producir, incluso si quieren, hasta 300 toneladas. Entonces, ahorita lo que tenemos que contestar en este inciso es si recomendamos al agricultor adquirir la máquina. Nos, miren ahorita cómo está, ahorita actualmente, miremos cómo está el agricultor. Ahorita en el escenario actual produce 120, pero su utilidad es de 440,000. Si adquiere el tractor, obviamente no vamos a producir 300, vamos a producir 200. Ah, bueno, ahí sí. Ajá, sí. Entonces con el escenario de Q es igual a 200, ok. Producimos 200, pero nuestra utilidad serían estos 530,000, pero como que tengo que descontar algo porque tengo que adquirir esta máquina. Pero incluso aunque compre esta máquina carísima, ¿cuál sería la nueva utilidad de este agricultor? ¿Cuál? Ese algo sería Ajá. de... Sí, eso ya se vuelve un costo fijo. Ahora, si el agricultor, el de Caterpillar les quiere cobrar por cuánto van produciendo, ahí ya es otra movida. Bueno, pero si lo queremos ver más enfocado en empresas, sería mayor la utilidad Sí, porque se tiene un mobiliario y solo ajá. se quitaría la depreciación que se hace. Ah, bueno. Ah, ahí me dijiste una buena idea, sí, digamos, aquí Entonces incluso, sería, ya lo que quiere hacer Sebastián para que nuestra utilidad sea mayor, estos 50,000 los podemos amortizar. correcto. Ah, y es que eso es precisamente la lección que quiero tratar de darles hoy. La idea de los problemas de optimización es cómo ir mejorando. Entonces, digamos, aquí no solo estamos produciendo más, sino estamos ganando más. Y esta diferencia de 40,000 es casi que como un 10%. Entonces, en este caso, sí recomiendan al agricultor adquirir la maquinaria, la máquina. Pero como pueden ver, todo esto va a depender, digamos, de cuánto cuesta el equipo. Porque, por ejemplo, si esta máquina hubiera costado 100,000, nuestra utilidad es de 430,000, entonces no vale la pena adquirir la máquina. Entonces muchas veces hay personas que antes de hacer su análisis de costos, ingresos y todo, sí, compremos todo esto y luego paran hasta tener una menor utilidad, porque la utilidad aumenta en 40,000. Y este problema, esta parte la podían haber resuelto de varias formas. Esto es más que todo un análisis costo-beneficio. Entonces, no sé si quieren ver cómo se miraría esta función en Desmos, porque incluso Desmos lo que podemos ver es cuando la utilidad es igual a cero. A ver, Desmos. Y lo bonito es que yo creo que hasta podemos graficar en términos de Q. Entonces, U de Q es igual a 5,600 Q menos 14Q al cuadrado. Y yo creo que teníamos un menos 30,000. Y aquí Desmos como que... ¿Qué le pasa? Está. No, es que puse esta coma. Sí, la escala está. Es que la escala está muy pequeña. Entonces, vieron, el saber que tenemos unos números críticos de 100 y 200, como que nos conviene decir que X está entre -1 y pongamos aquí 300, que es lo que nos dice Caterpillar. Y luego vimos que esas utilidades estaban como que en millones. Entonces, yo creo que nos conviene decir que X está entre 0 y 1,000,000, vamos a poner 600,000. Aquí ustedes les ganaron a Desmos porque si no conocen la escala, si nos cuesta ver esta gráfica. Ahí estamos, ven.
Entonces vieron, esta es nuestra función de utilidad. Entonces digamos, cuando estábamos con 120, esto era lo que producíamos, solo producíamos estos 440.000, ahí está. Pero entonces, si ya no tenemos la restricción en el nivel de producción, lo más que nos conviene producir son 200. Ahora, obviamente aquí no vamos a producir 300, porque curiosamente con 300 yo creo que incluso hasta nuestra utilidad sí, nuestra utilidad todavía es menor que con los 120 originales, pero lo bonito es bueno tener esa capacidad extra, porque si en algún momento, digamos, cambia el precio del maíz o llegan a reducir los costos de producción al producir de manera más eficiente, puede que en algún momento el óptimo se desplace para 300, pero para que ocurra esto, la función de costo tiene que cambiar. Entonces, si ya en algún momento eso es más bajo, entonces pueden ver aquí como, por ejemplo, ya les conviene producir 280. Pero también es otra parte que, digamos, que pueden hacer ustedes. Bueno, tratemos de mejorar aquí el proceso, no gastando tanto en, yo qué sé, tal vez tienen unos trabajadores que en realidad no están produciendo de más, o peor aún, están desperdiciando un montón de material, o están utilizando una gasolina muy cara y tal vez si van a un ingenio, el ingenio de ahí, las ideas son ilimitadas. Entonces eso es lo más bonito de los problemas de optimización, cuando ustedes pueden jugar con la función de utilidad y de costos para ver cómo todavía ir mejorando estas cantidades. Pero pueden ver que los análisis serían similares. Quitemos esto y miremos cuando vamos por el más alto. Entonces ahorita digamos, yo creo que solo me queda tiempo, tal vez para uno o dos problemas más. Pueden ver realmente cómo se empiezan a trabajar estos problemas. Entonces voy a poner un último tipo de problema, porque algo que me pueden criticar ustedes es, bueno, esta empresa como que solo produce maíz. Generalmente las empresas tienen por lo menos dos productos, o por ejemplo tienen por lo menos dos factores de producción, o hay más variables de decisión. Entonces ahorita, digamos, hasta que no lleguemos a análisis 3 no vamos a poder resolver varios de esos problemas con múltiples variables de decisión. Pero lo que sí podemos hacer en algún momento es, por ejemplo, ok, quiero producir lo más que quiera, pero tengo un presupuesto, lo más que puedo invertir en trabajadores y maquinaria es esto. Entonces quiero ver cómo puedo maximizar mi producción, mi utilidad, si tengo estas restricciones de producción. Entonces ese es el tercer tipo ya de problema de optimización, que es el que realmente es el más relevante. Es el que tenemos dos variables de decisión y una función restricción que nos dice, mire, lo más que puede producir es esto, o lo más que puede gastar es esto. Entonces, digamos, hay un tercer tipo de problema. Dos variables de decisión. ¿Qué me refiero con dos variables de decisión? Que ahora van a tener dos variables independientes, X y Y. Y una restricción. Entonces ahorita van a ver a qué me refiero con una función restricción. Entonces este tipo de problemas se van a ver más o menos de esta forma. Y pongamos ya maximizar utilidad, porque yo creo que ese es como que pueden ver que eso, y aquí incluso quitemos la Y, porque ahora la Y va a ser variable de decisión también. Entonces tenemos una función de utilidad que depende de X y de Y. Entonces pueden vender dos artículos, pero tienen una restricción, sujeto a. Entonces digamos, aquí tengo una función que también depende de X y de Y y que es igual a una constante. En términos, digamos, un poco más entendibles, podemos decir, bueno, me cuesta producir la unidad X 10 unidades y la unidad Y 20 unidades y tengo un presupuesto de 10.000. Entonces, digamos, pueden pensar en esta restricción como tener una ecuación de este tipo. Entonces, cuando tienen esta restricción, generalmente en las funciones de utilidad pueden maximizar su utilidad si producen lo más que puedan de X y lo más que puedan de Y. Pero como cabal tienen esta restricción, si produzco más de Y, voy a producir menos de X. Pues entonces si produzco más de X, tengo menos de Y. Entonces en algún momento, como tienen ese dilema, esas disyuntivas, o aquí el problema de los recursos escasos, van a tener que escoger, bueno, voy a producir algo de X y algo de Y, y a mi utilidad máxima va a ser igual a este valor. Si tuviéramos
todo el dinero del mundo, entonces simplemente va a haber esos problemas, bueno, produzcamos lo más que se pueda, produzcamos una cantidad infinita. Entonces estos son problemas más realistas, incluso muchos de estos problemas los van a ver en microeconomía desde el punto de vista del consumidor y también desde el punto de vista del productor. Incluso, digamos, piensen ustedes, digamos, por ejemplo, posiblemente les gustaría tener eventualmente un montón de carros, un montón de casas, un montón de ropa y yo que sé otras cosas, pero como siempre van a tener un límite de presupuesto, van a tener que decir, bueno, yo creo que solo me voy a poder comprar el Nissan y no me voy a poder comprar el Lamborghini, pero mejor me compro la casa porque prefiero tener una casa y un Nissan a tener un Lamborghini y un Nissan pero sin casa. Y todo eso lo van a empezar a ver en el curso de microeconomía. Entonces, este tipo de problemas se va a resolver de una forma un poquito diferente. Porque como tenemos aquí una función de dos variables, en un primer paso lo que vamos a tener que hacer es posiblemente identificar la función que se va a maximizar o minimizar y la función que es restricción. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque ya en un segundo paso lo que tenemos que hacer es, como tenemos una función de dos variables, y aquí incluso es otra buena observación. Hay veces que ustedes creen que pueden tomar más decisiones, en realidad piensan ustedes que tienen dos variables de decisión, pero como tienen esta restricción, en realidad solo tienen una variable de decisión, porque media vez seleccionen un valor de X, el valor de Y tiene que ser tanto, entonces no es que tengan libertad, puedo escoger lo que quiera de X y Y. El hecho de tener una restricción, en realidad solo tienen una opción. Entonces, como solo tienen una opción, este problema en realidad es un problema de una variable de decisión. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que reescribir la función de dos variables en una función de una variable. Entonces esto generalmente lo van a obtener si en la restricción resuelven para Y o resuelven para X. Entonces aquí va a haber una solo U de X. Y luego ya cuando hacen estos pasos de identificar las funciones y de ya tener una función de una sola variable, ya pueden repetir los pasos de encontrar los números críticos. Incluso pueden ver por qué necesito tener una función de una variable, porque ahorita no hemos visto cómo sacar derivadas de funciones de dos variables. Solo podemos de una variable, pero la restricción les permite tener una sola variable. Y ya teniendo... Tienen las dos variables, teniendo una variable igualándola a la otra, tuviera la función de solo una variable. Sí, sí esa es la idea, sí esa es la idea. Entonces ahí digamos esto está muy abstracto, pero van a ver que estos pasos no es tanto, no se los necesitan memorizar, pero tienen que estar presentes que en muchos problemas de optimización como que están haciendo esto. Bueno, tengo una restricción y una función objetivo. Resuelvo para Y, resuelvo para X y ya teniéndola de esta forma y encuentro números críticos. Y en el cuarto paso ya me voy con el paso formal de que si la segunda derivada es positiva para mínimo o la segunda derivada es negativa para máximo. Entonces estos siento que son los problemas más difíciles. Incluso aquí les tengo un problema que ahorita no me gusta mucho este problema porque no tiene un contexto económico tan importante, pero lo que me gusta es que ilustra precisamente por qué, digamos, hay veces que no tienen tanta libertad para tomar tantas decisiones por la misma naturaleza del problema. Entonces, digamos, ese es un problema bien sencillo que se puede ver gráficamente. Tal vez no tenga tanto sentido económico, más que todo aquí lo que estamos tratando de hacer es como que construir una barda para acercar un terreno y la idea es que como solo tenemos una cantidad limitada para construir la barda o el muro,
Entonces queremos tratar de hacer de que este terreno sea lo más grande posible. Entonces, si no tuviéramos este presupuesto, tendríamos un terreno gigantesco. Entonces, lo que me gusta de este problema es que es una forma inicial de ilustrar este tipo de problemas. Posteriormente, sí vamos a ver unos que tienen más como que economía involucrada, más como ingresos, costos o factores de producción. Y lo que me gusta de este problema es que digamos cómo cuesta descifrarlo, porque observen todos los problemas que hay. Aquí hay unos $9,000 para acercar una porción rectangular del terreno. Y encima de todo tienen como que un río. Pero lo que me gusta de este problema son todas las complicaciones que hay. Entonces como que necesitamos un, una porción de terreno rectangular, pero ahorita solo por tener el río, vamos a poner aquí a graficar como que un río. Entonces la idea es que digamos la cerca se va a construir en esta parte y en esta otra parte. Y nos podemos gastar hasta $9,000 para construir esta cerca. Pero lo que va a suceder ahora es que, bueno, vamos a determinar cuánto nos cuesta producir cada lado de la cerca. Y tenemos una cerca, la cerca que está paralela al río me cuesta $15. Entonces, ¿dónde creen que están estos $15? ¿Aquí, aquí o acá? Enfrente. Entonces, esto me cuesta $15. Pero es por metro. Entonces, digamos, tengo que tratar de medir qué tan largo es esto. Entonces, si esto mide X, el costo de producir acá es 15 por X. Y luego dicen que los dos lados restantes me cuestan 9. Y, y el río me va a costar 0 porque es una frontera natural. Incluso esto piénsenlo como un problema de ahí que quieren construir un muro entre Guatemala y México, pero cabal quieren gastar lo menos posible, entonces quieren aprovecharse de los ríos y bueno, ahí no construimos ninguna frontera. Entonces digamos aquí tenemos que esta parte va a medir Y luego este costo va a ser de 9 por Y. Entonces ahora aquí hay algo bien interesante, como que tenemos dos funciones que tomar en cuenta. O lo que tiene, si no estoy mal, México con California, Sí, que tienen cabal el río, sí. ¿verdad? Y ellos ahí en esa parte no hicieron muro. Ajá, yo creo que es México y Texas, es Río Grande. Ahora entre California y México sí hay una gran frontera, pues incluso hay dos ciudades que interactúan un montón entre ellas, que son San Diego y no me recuerdo, Tijuana. Casi que son dos ciudades, las ves en el mapa y lo que las separa es ese muro. Entonces, muy bien. Entonces aquí queremos tenemos un problema, queremos saber cuánto mide el terreno. Entonces, ¿cuánto es la extensión del terreno? Entonces, para medir el terreno va a tener las siguientes dimensiones. Tiene X unidades de largo y no sé, Y unidades de ancho. Yo creo que esto, si mal no estoy, lo puse en pies. Entonces, ¿cuánto creen que mide este terreno? Si es un rectángulo. Es dos, el lado, Ah, pero están midiendo, o sea, están midiendo la cerca. Pero la extensión del terreno es un área. Sí, X por Y. Entonces, como les decía, este problema no es el mejor para introducir este tema, pero lo que me gusta es que digamos, bueno, el área es igual a X por Y. Pero ahora lo que tenemos que ver es más o menos cuánto nos cuesta construir esta cerca. Entonces, el costo de la cerca, ¿cuál creerían que es? Aquí me cuesta 9 por Y. Aquí me cuesta 15 por X. Y aquí me cuesta 9 por Y. Aquí me faltó el X. Entonces, estos 18Y más 15X. Ahorita todavía no he terminado el problema, porque me va a decir, bueno, ¿con cuál función trabajo? ¿Con esta o con esta otra? Pero empecemos a ver si ya tenemos parte del problema.
Bueno, aquí ya tenemos como que el inciso A, un diagrama del problema y las dimensiones. Entonces aquí ya tengo el inciso A. El inciso B nos dice que tenemos que encontrar las funciones de costo y de área. Entonces como que ya las tenemos. Pero aquí viene un paso bien crítico. Identifique cuál función se debe optimizar y cuál función va a ser una restricción. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? ¿Minimizar el costo, maximizar el área, minimizar el área? Y lo quisiéramos minimizar, sería preferente, pero aquí, ¿cuál es lo que ya nos están diciendo que tiene que, una cantidad que tiene que ser igual a algo? Si esta empresa dispone de $9,000 para acercar una porción, ¿y cuál? ¿El área o el costo? El costo, sí. Entonces aquí en este caso lo que ya es dado es que el costo tiene que ser igual a 9,000. Entonces esta ecuación que tengo aquí va a ser una restricción. Y entonces ahora viene realmente lo importante, lo que cuesta ver un poco. Obviamente la función que tengo que encontrarle su valor máximo o mínimo es el área. Pero la idea es, bueno, ¿cuál es mi objetivo con el área? ¿La quiero volver lo más grande posible o lo más pequeño posible? Sí, porque no nos interesa gastarnos todos los 9,000 teniendo un chorizo así todo. O sea, esta es una forma de gastarse los 9,000. O sea, nadie va a poder vivir ahí, pero. Y luego tenemos sujeto a. Y esto es el presupuesto. Entonces el costo es igual a 18y más 15x. Y todo esto tiene que ser igual a 9,000. Y aquí vieron, aquí ya tenemos el problema de optimización. Y créanlo o no, también puede ser un problema de utilidad del consumidor. X carros por Y casas es mi función de utilidad, pero solo tengo $9,000 para gastármelos en casas y carros. Y este 18 es el costo en miles de que les cuesta adquirir una casa. Y bueno, 15 tal vez sería el alquiler de un apartamento o algo así. O una de esas casas bien baratas. No, porque ¿cómo encuentro las dimensiones? Claro, lo igual. Miremos, El espejo pudiera venir y decir 9,000 menos 15x es Ujú, igual, ujú. 9,000 menos 15x partido Sí. 18 es igual a y, y después ya esa y la meto en la función original como Muy y bien. ya solo tengo la variable x, y ya solo despego eso. Muy bien, entonces vieron que ahora aquí Sebastián vio el paso. Aquí, digamos, lo que hay que hacer es que tengo dos variables de decisión, pero en realidad solo tengo una. Entonces lo que tengo que hacer es que para solo tener una, utilizo la restricción y en la restricción resuelvo para y o para x, la que ustedes quieran. Ahí sí que no va a cambiar en nada el problema. Entonces tengo que 18y es igual a 9,000 menos 15x. Entonces divido todo entre 18 y ya tengo la y. Entonces y es igual, yo creo que esto es como un 500 si mal no estoy. Esto no cambia mucho, pero. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque ya sé que en realidad media vez selecciono el largo, el ancho va a tener que ser a pura fuerza esta cantidad. Entonces ya esta y la sustituyo en la función de área. Entonces sustituye a y en la función de área. Y lo que vamos a obtener es que el área es igual a x por 500 menos 15 dividido 18 por x. Aquí si quieren podemos multiplicar todo por x para evitarnos utilizar la regla del producto. Y aquí pueden ver realmente porque este es un problema donde tenemos, cabal otra vez, recursos escasos. Entre más grande haga esto también se va haciendo más grande. Entonces tenemos una pelea entre algo que se va haciendo más grande y algo que se nos va haciendo la propiedad más pequeña. Entonces tenemos que escoger un x intermedio. Pero ya esta forma para escoger el x intermedio solo derivamos y encontramos los números críticos. Entonces la derivada de esta función aquí es igual. Menos 30 partido 18 por x. Y tengo que igualarla a 0. Pero ya vieron incluso que nos quedó, ya nos quedó una única
cantidad. Y como que va a ser una intermedia. Entonces, X aquí sería igual a 500 por 18 dividido 30. Y esto yo creo que nos va a quedar como 300. ¿Y qué se hizo la calculadora? Excelente. Esto piénsenlo como un punto 6. Vieron, entonces la propiedad tiene que tener una parte frontal de 300 metros. Solo para verificar que esto es máximo, vámonos con la segunda derivada. Y luego ya le decimos a Donald Trump cómo tiene que diseñar su cerca. Entonces aquí derivamos, menos 30 partido 18. ¿Y esto qué? Siempre es negativo. Entonces, como es siempre negativo, tenemos una función cóncava hacia arriba, y teniendo esta parte frontal de 300 metros, aquí vamos a obtener el área máxima. Esto no se lo enseñamos a Donald Trump, esto se lo enseñamos al departamento encargado que tenga que ver con la construcción de muros, y les dicen, mire, sí, créanme, aquí es donde está maximizando el área. No le estoy tomando el pelo. Entonces luego lo que hacemos, la última pregunta es, nos van a pedir cuáles son las dimensiones de la cerca. Encuentre las dimensiones de la cerca y el valor del área máxima. Y vamos a traer de vuelta todas las ecuaciones anteriores. Entonces tenemos que ya tenemos el alto es x es igual a 3, es el largo. Incluso aquí algo que pueden ver, digamos, estoy seleccionando x y y, pero en algún momento pueden seleccionar cualquier nombre de variable para estos problemas. El ancho, como habíamos encontrado, es este 500 menos 15 dividido 18 por x. Entonces, si nuestro largo es de 300, ¿de cuánto va a ser nuestro ancho? Sustituye acá. Ay, Dios, y esto. Creo que nos queda un número exacto. Sí, esto es que como 5, 3 sextos. Dividido 3, 5 sextos. No nos queda 250. Esta cantidad de acá. La calculadora, sí. Excelente. No, eso creo que queda exacto. No sé qué se hizo la calculadora, pero... aquí está, aquí está. Entonces, miren, aquí 15 por 300 dividido 18. Es que tal vez lo pusiste esto en fracciones. Sí, tal vez se comieron unas cuantas fracciones. Sí, que es de 3, 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 3. Entonces estas son las dimensiones. ¿Y qué tan grande va a ser el terreno? X por Y. Ahora aquí yo creo que escogí pésimas unidades para un terreno. Y esto no sé, son como 75,000 pies cuadrados. Entonces miremos cómo van. Y estos son pies cuadrados. Ahora, íbamos a hacer un problema más hoy, pero yo creo que este problema tal vez lo quieren pensar ustedes. Sí, pueden hacer el martes. Lo traen el martes y lo ponemos como challenge, sí, challenge de 10 puntos, sí. Eso me gusta. Y si no sube la nota, Esta es una décima de punto más. Entonces aquí hay un challenge de 10 puntos. ¿Y por qué quiero que hagan este problema? Porque pueden ver que la mayor dificultad acá no está en derivar o encontrar
Sí, y es que ya vieron esto, esta es una empresa, tiene lo más 200 apartamentos y les dicen de cuántos metros cuadrados y cuántas habitaciones tiene. Y luego dicen de que, bueno, cuando tuvieron una renta de $800, 100 apartamentos se alquilaron. Y luego cuando se pusieron un poco avariciosos y aumentaron la renta en $10 mensuales, vieron que se alquilaron 2 apartamentos menos. Y la pregunta que tienen que contestar acá es, bueno, ¿cuál es el alquiler que tiene que cobrar esta empresa de apartamentos para maximizar el ingreso mensual? Está un poco difícil. No, pero si uno se sienta a leerlo. Sí, pero ya vieron, este programa creo que les gusta mucho más que los de... Ah, sí. Y lástima que no vino Kenzie, porque Kenzie como emprendedor que tiene que hacer un montón de análisis. Sí, ¿no? Y ahí andar jugando, análisis de mercado, cuánto es lo que cobro, cuánto es lo que vendo. Ah,